30 vídeos y unas, calculo que 180 horas de trabajo después, puede que incluso más, por fin voy a terminar mi serie de vídeos en las que hablo de mis planes para agencia libre de la NBA para cada equipo, y es que el vídeo número 30 será sobre los Brooklyn Nets, llega justo a tiempo el día antes del draft. Es verdad que los Nets no creo que vayan a utilizar su pick del draft, así que es menos relevante hasta la agencia libre en sí, pero bueno, bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a hablar de los Brooklyn Nets, un equipo que este año tenía muchas posibilidades de ganarlo todo, pero tuvieron muchos problemas de lesiones al final, y es que su Big 3 va a seguir el año que viene como mínimo, si los extienden puede que duren mucho tiempo en Brooklyn, y básicamente lo que necesitan es completar el equipo con jugadores capaces de mantenerse en el campo y de complementar a estos jugadores. Antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, y ahora ya sí, voy a empezar. Os recuerdo que esta noche, en unas horas desde la fecha de publicación del vídeo, a la 1:50 de la mañana hora española, o sea 10 minutos antes de que empiece el draft, estaré en directo en Twitch, pondré el enlace fijado en los comentarios del canal por si queréis ver el draft conmigo. Veré como mínimo la primera ronda, no creo que pueda haber más porque luego se me va a hacer muy tarde, pero estaré reaccionando en directo y dándoos comentarios y feedback sobre todo lo que está pasando en el draft. Y bueno, ahora ya sí vamos a hablar de los Brooklyn Nets, un equipo que lo tiene bastante fácil para volver a ser contenders el año que viene. Con que estén salvos su Big 3 van a ser contenders, tengan a quien tengan en el equipo, pero obviamente tienen que hacer lo mejor que puedan para complementarlos con defensa, con jugadores capaces de jugar su rol y aún por encima, con suerte, jugadores capaces de tirar de 3. Los Nets dinero van a tener muy poco, solo con esos 3 jugadores ya tienen como unos 120 millones de dólares o un poco menos comprometido el salario, o sea que con los salarios de James Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving ya están por encima del margen salarial y van a estar muy metidos en el impuesto de lujo, hagan lo que hagan. Por suerte, el dueño de los Nets es una de las personas con más dinero de toda la NBA, así que creo que va a poder permitirse pagar ese impuesto de lujo. Aún así, esperemos que no les ponga limitaciones de gasto porque podría complicar mucho las cosas. Van a tener su excepción de mid-level de 5,9 millones de dólares y no van a tener nada más, no tienen excepciones de intercambio y obviamente no tienen ningún tipo de margen extra o que van a estar, como decía antes, en el impuesto de lujo. En lo que respecta al draft tienen 4 elecciones, pero 3 de ellas bastante tardías. Tienen su propio pick en la primera ronda, que es la elección 27. Creo mucho que van a intercambiar esa elección para intentar mover o a DeAndre Jordan o tal vez conseguir algo con Spencer Dinwiddie. Y en lo que respecta a la segunda ronda tienen 3 elecciones, el pick 44, el 49 y el 59. No me sorprendería en absoluto que intentaran emparejar esa elección 44 y 49 para escalar un poquillo en la segunda ronda, tal vez intercambiar con el pick 38 de los Chicago Bulls, por ejemplo, que no tienen más selecciones en este draft. Y lo que respecta a sus agentes libres, como veis, tienen a la mitad de la plantilla. Spencer Dinwiddie, que será agente libre más importante, aunque no creo que vaya a quedarse en el equipo. Blake Griffin, Bruce Brown, que será agente libre restringido. Timothé Luwawu-Cabarrot, Jeff Green, Tyler Johnson, Mike James, que será agente libre restringido también. Y luego en los contratos de dos bandas se terminan los contratos de Reggie Perry, que fue su elección de segunda ronda del año pasado, y Chris Chiosa, que lleva ya un par de años en el equipo. En lo que respecta a las fortalezas de los Brooklyn Nets podría enumerar ciertas cosas específicas como su mercado, la capacidad de tiro o lo que sea, pero voy a simplificarlo. Las 3 fortalezas de los Brooklyn Nets se llaman Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving. Esto es suficiente para ser un aspirante muy serio a ganar un título independientemente de que el resto de jugadores sean jugadores que apenas se merecen estar en la NBA. En lo que respecta a sus debilidades, evidentemente necesitan banquillo y jugadores que con suerte se merezcan un poco más que estar en la NBA, ser jugadores de rotación en un equipo. Necesitan salud, es lo más importante para este equipo. En los playoffs perdieron básicamente porque Kyrie Irving se lesionó y James Harden solo tenía una pierna. Y aún así Kevin Durant estuvo a 1 centímetro de eliminar en el partido 7 de los Milwaukee Bucks y de posiblemente ser campeón de la NBA casi por sí mismo, y adicionalmente puestos a seleccionar algo que necesitan reforzar es su defensa. A nivel ofensivo tienen talento de sobra entre estos 3 jugadores y aún por encima con Joe Harris, que es uno de los mejores triplistas de la NBA. En defensa sí que podría mejorar considerablemente. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla tienen solo 8. James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving, Joe Harris y luego ya jugadores menos importantes como DeAndre Jordan, que no jugó apenas al final de la temporada y de hecho no vio un solo minuto de juego en los playoffs, Landry Shamet, Nicholas Claxton, que es un center que draftearon hace un par de años y que sí que jugó bastante en playoffs y fue un jugador bastante interesante y que seguro que jugará minutos importantes en la próxima temporada, y Alice Johnson, que es un jugador con un contrato no garantizado al que pescaron al final de la temporada y le extendieron un par de años de contrato por la mínima, que aporta físico básicamente, mucha energía, lucha en los tableros, pero no demasiada capacidad ofensiva. Y en lo que respecta a sus necesidades, las más claras son un base suplente, un center físico porque Nick Claxton cubre bastante esa necesidad de un center más móvil y ágil, pero necesitan tal vez a alguien grande y capaz de ser más imponente cuando se enfrentan a jugadores como Antetokounmpo, por ejemplo, o como el propio Brook López, y necesitan profundidad de banquillo.
Ahora que ya hemos hablado de esto, vamos a hablar de los jugadores de los Nets en un contrato dual o de dos bandas y de los jugadores de los Nets a los que yo no mantendría. Para empezar, a Reggie Perry, que fue la elección de segunda ronda del año pasado, yo lo mantendría un año más. Es un ala pivot o center muy atlético y con mucho talento, aunque no tenga capacidad de tiro, que creo que va a acabar siendo un buen reboteador y jugador con capacidad de anotación interior, y un contrato de dos bandas por un año más no les perjudica en absoluto. Por otra parte, teniendo en cuenta que tienen 3 picks en la segunda ronda, aún si mueven alguno, creo que necesitan hacer un hueco en sus contratos duales, y por eso me parece que ha llegado el momento de que corten a Chris Chiozza. Chiozza, dentro de lo que cabe, para ser un jugador en contrato dual en estos Nets, faltos de profundidad, jugó minutos como base suplente, pero no es lo suficientemente bueno, ya tiene 25 años y teniendo en cuenta la situación en la que están ahora mismo, con esos 3 jugadorazos que tienen en plantilla, va a poder conseguir algún agente libre por la mínima con ganas de conseguir un anillo mejor que Chris Chiozza. Así que yo lo cortaría para hacer un hueco para algún jugador que llegue en esta próxima tanda. Y ahora vamos a hablar de esos jugadores que tenían este año por la mínima y que creo que deberían intentar reemplazar por jugadores mejores. El primero es Tyler Johnson. Para mí Johnson creo que ya está fuera de la NBA, no creo que vaya a tener otra oportunidad más. Se ganó su contratazo con los Miami Heat, tuvo suerte en ese momento, pero a día de hoy ya no es un jugador que aporte mucho. Y esta temporada con los Brooklyn Nets jugó minutos, pero a medida que fue avanzando la temporada todavía menos y su aportación fue mínima. Por otra parte, Mike James me intriga y me llegué a plantear la posibilidad de que lo mantengan. Es un jugador que en Europa es una estrella y ha jugado mucho tiempo allí y volvió como refuerzo de final de temporada y de hecho fue más importante que Tyler Johnson en los playoffs y tal vez quiera mantenerlo por la mínima como base suplente, pero creo que, como decía antes, van a tener tantas posibilidades de conseguir refuerzos con ganas de conseguir un anillo por la mínima que creo que lo mejor será que dejen ir a Mike James y se busque una alternativa más experimentada en la NBA y que pueda ayudarles posiblemente más. Luego está el caso de Alice Johnson, que es un jugador que tal vez les interese mucho mantener, sobre todo porque cobra muy poco durante 2 años más y va a ser un equipo tan caro que necesitan jugadores baratos, pero a la hora de la verdad, los Nets tienen que ganar un anillo cuanto antes y si tienen la opción de sustituir a Alice Johnson, creo que antes dije Mike Johnson, por jugadores mucho mayores que solo vayan a estar por un año y cobren más, pero que puedan sumar más este año, deberían hacerlo, así que me parece que deberían cortar su contrato a menos que lo necesiten para sumar salarios en algún intercambio como plantearé después. Y por último, de entre los jugadores a los que yo no renovaría, quiero destacar a Timothé Luwawu-Cabarrot, porque he estado también cerca de planteármelo como un alero capaz de anotar desde el banquillo. No es un jugadorazo tampoco, pero poco a poco se ha ido haciendo un hueco en la NBA. Creo que a día de hoy es un jugador de banquillo para un equipo, pero los Nets tienen demasiadas aspiraciones y no creo que puedan permitirse realmente ofrecerle minutos en playoffs a un alero tan inconsistente y que no ha demostrado suficiente de momento, así que si bien es un jugador que va a ser barato y que en ocasiones es capaz de aportar bastante, creo que es mejor que lo dejen ir también. Y con eso vamos a ver cómo queda la plantilla antes de empezar a renovar agentes libres propios y de empezar a fichar, porque como veis es una plantilla bastante vacía y aún así cargada de talento, dado que los Nets tendrán a Kyrie Irving con James Harden, Joe Harris, Kevin Durant y Nick Claxton, y después Landry Shamet y DeAndre Jordan. He puesto a Nick Claxton como pivot titular porque tenía en cuenta que DeAndre Jordan no vio un minuto de juego en playoffs. No creo que lo vayan a jugar apenas o que lo vayan a jugar más incluso si es que se queda en el equipo. Y ahora vamos a hablar de las renovaciones. El primer caso y el más interesante es el de Jeff Green. Jeff Green es un jugador que ha contribuido muchísimo a este equipo, que ha sido muy bueno. Lleva como 4 o 5 años cobrando la mínima del veterano y está feliz en Brooklyn, lo ha dejado claro, pero también ha dicho que está cansado de que no le paguen lo que se merece. O sea que creo que está claro que Jeff Green no quiere la mínima del veterano y si alguien le ofrece más dinero se viene de Brooklyn. Creo que los Nets deberían dedicar su excepción de mid-level para equipos por encima del impuesto de lujo a Jeff Green, pagarle o incluso los 5,9 millones de dólares o tal vez unos 4 millones para quedarse 1,9, 2 millones más o menos para poder ofrecerle a otro jugador o incluso un jugador drafteado en la segunda ronda, porque si le ofrecen la mínima lo que le pueden ofrecer que son unos 3,1 millones de dólares, creo que Jeff Green lo va a rechazar aunque en el fondo quiera quedarse en Brooklyn, así que deberían pagarle un poco más, no es tanto. Y es que Jeff Green ha sido muy importante para ellos, puede jugar de small ball center, es un buen defensor, ha tirado bien de 3, esta temporada ha promediado 27 minutos de juego, que son muchos, y es un jugador de 34 años que aún así ha promediado 11 puntos, 4 rebotes, 1,6 asistencias, 3,7 triples intentados, un 49% en tiros de campo y un 41% desde 3. Jeff Green sigue siendo un buen defensor y un jugador que puede aportar minutos en playoffs, por eso necesita mantenerlo. Y luego hay otro caso que es el de Blake Griffin, que es complicado de valorar. A Blake Griffin, si quieren quedarse, deberían mantenerlo, eso desde luego, pero si tengo que priorizar entre Blake Griffin y Jeff Green a la hora de pagar de más, yo le pagaría a Jeff Green. Y tengo motivos para creer que Blake Griffin va a estar dispuesto a quedarse un año por la mínima en los Nets, porque los Detroit Pistons le van a pagar $30 millones
millones de dólares este próximo año, así que a nivel salarial está más que cubierto. Y una cosa ha estado clara, Blake Griffin en Detroit en los últimos años no estaba feliz y en los Brooklyn Nets lo estaba, se le veía contento, jugando con energía, jugó muy bien y creo que realmente se quiere quedar en Brooklyn y está a gusto allí. Y si realmente se quiere quedar allí y tiene dinero asegurado de sobra, no creo que decide irse a otro equipo a cobrar unos 7 millones en vez de los 3,1 que le pueden ofrecer los Brooklyn Nets para irse a un equipo donde no va a tener posibilidades o tantas posibilidades de ganar un anillo y puede que ni siquiera esté tan contento con su rol. Así que creo que Blake Griffin les va a hacer un favor a los Nets si se va a quedar, y es una adquisición o una renovación muy importante para este equipo porque aportó en minutos claves en playoffs y puede jugar de ala pivot o de small ball center. Y luego está el caso de un jugador muy raro, porque jugó básicamente en ocasiones de base o escolta, pero en ocasiones de ala pivot, sobre todo a nivel ofensivo, y ese es Bruce Brown, que ha sido un jugador muy interesante para los Brooklyn Nets, que va a ser agente libre restringido y cuyo valor de mercado es difícil de valorar porque los Nets lo utilizaron de una forma que el 90% de los equipos no van a poder utilizarlo. Por eso creo que Bruce Brown se va a quedar con facilidad en Brooklyn. Hace nada en unas declaraciones dijo que estaba muy cómodo allí y que aspiraba a quedarse en el equipo. Aún así, obviamente no se va a quedar por la mínima, es un jugador que solo lleva 3 años en la NBA y que ha cobrado lo mínimo de momento, así que me imagino que llegará a un acuerdo para renovar por unos 7 millones por año, 3 años 21 millones, más o menos creo que será su mercado. Y es un jugador que esta temporada ha promediado 22 minutos de juego, casi 9 puntos, 5 rebotes, 2 rebotes ofensivos casi, siendo un jugador de 1,93 m, y como veis no tira de 3, ni un triple intentado con un 29% desde 3, pero aún así ha promediado un 56% de acierto en sus tiros de campo siendo un ala pivot súper pequeño. El rol de Bruce Brown era súper extraño, pero es un buen defensor, cosa que necesitan desesperadamente, y alguien que es como mínimo capaz de botar el balón, lo cual en la segunda unidad también es interesante. Ahora quiero hablar de extensiones de contrato. Para empezar, un caso es el de Landry Shamet, que va a entrar en su último año de contrato de novatos y ha sido un jugador para mí un poquillo decepcionante esta temporada, pero aún así útil y que querrán mantener, pero no creo que vayan a llegar a un acuerdo para una extensión de contrato porque los Nets van a tener tantas preocupaciones pagándole a sus grandes estrellas que atarse con tal vez 10 millones de dólares por Landry Shamet va a ser demasiado y creo que van a dejarlo en el aire. Shamet ha sido un jugador muy interesante para ellos esta temporada, ha promediado 23 minutos de juego, 9 puntos, ni 2 rebotes, 1,6 asistencias, 5,5 triples intentados, un 39% desde 3 y un 41% en tiros de campo. Y estamos hablando de un escolta bueno en defensa y capaz de tirar de 3. Aparte de eso aporta poco más, es capaz de crear un poquillo, pero como veis no demasiado, pero en este equipo como role player secundario es interesante y será barato por un año más, pero no creo que llegue a un acuerdo a la larga. Y por último, creo que hay que hablar de las extensiones de contratos de Kyrie Irving, Kevin Durant y James Harden. Todos tienen solo un año más de contrato la próxima temporada, o sea que en 2022 los tres podrían ser agentes libres, pero por todo lo que he leído, como mínimo parece que Kevin Durant y Kyrie Irving están dispuestos a firmar su extensión. Y creo que si los dos lo hacen, posiblemente James Harden también lo haga. El problema que veo aquí es que creo que Kevin Durant y Kyrie Irving son un pack. He escuchado por ahí a gente decir que debería intentar intercambiar a Kyrie Irving por Ben Simmons, por ejemplo. Para mí podría tener sentido, me encaja bastante y además Ben Simmons es más joven y un muy buen defensor y con la capacidad ofensiva que tienen con James Harden y Kevin Durant podría tener mucho sentido, pero creo que sería un grandísimo error porque sospecho que si intercambia a Kyrie Irving, Kevin Durant no va a firmar su extensión de contrato y recordemos que los Nets no controlan su pick hasta 2028, o sea que es un tema arriesgado y si firman una extensión de contrato con los tres, para empezar es increíble para este equipo porque les permiten no solo ser contenders este año que viene, sino durante 3 o 4 años. Y es verdad, son 5 años de contrato con jugadores por encima de los 30 años, buenísimos a día de hoy, pero que tal vez dentro de 4 años sea un completo desastre y estén cobrando casi 50 millones cada uno. Pero si se tienen que comer 2 años de pagarles una fortuna y ser un equipo terrible, que así sea si les permite ser contenders muy serios durante 3 o 4 años. Yo creo que les vale totalmente la pena y deberían ofrecerle una extensión de todo el dinero posible a los tres. Esto supondría que estén básicamente un poco por debajo del impuesto de lujo solo pagándole esos tres, o sea que el resto del equipo serían jugadores por la mínima, pero me parece suficiente. Luego, a la larga va a ser un problema, sí, pero teniendo en cuenta que no controlan sus picks, no tienen ningún motivo para no intentar ser lo mejor posible sin mantener a 3 superestrellas o 2 superestrellas y una muy buena estrella en Kyrie Irving. Y con esto vamos a ver el equipo después de las renovaciones y antes de empezar a hablar del draft y sobre todo de los intercambios que podrían hacer y de la agencia libre porque es donde van a reforzarse realmente. El draft no creo que sea importante para Brooklyn este año. El equipo sería Kyrie Irving con James Harden, Joe Harris, Kevin Durant y Blake Griffin en este caso como center titular. No es un center viable en todos los emparejamientos, pero es mejor que Claxton, aunque Claxton sea útil en ocasiones y sobre todo mejor que Jordan, que no va a jugar prácticamente. Y luego desde el banquillo, aparte de Landry Shamet, suman a Bruce Brown y a Jeff Green, dos jugadores muy importantes en la rotación de este equipo. Y como veis les quedarían entonces 5 huecos por llenar.
Aquí lo habitual en el resto de vídeos que he hecho de mis planes para agencia libre iría el draft, pero esta vez voy a dejar el draft más adelante porque creo que es más importante hablar de posibles intercambios en torno a DeAndre Jordan y Spencer Dinwiddie. DeAndre Jordan no tiene mercado. El motivo de intercambio de DeAndre Jordan es deshacerse de él porque no es jugable a día de hoy, no lo jugaron en playoffs y eso es un mal indicio cuando el año que viene va a tener un año más y todavía le quedan 2 años de contrato cobrando $10 millones. Y por otra parte, de Spencer Dinwiddie tiene sus derechos Bird, no lo van a renovar, es casi seguro que Dinwiddie no se va a quedar en los Nets, pero tiene la posibilidad de intentar conseguir un sign and trade y enviarlo a algún lado. DeAndre Jordan es amigo de Kyrie Irving y Kevin Durant, lo sé, pero también creo que los dos quieren ganar un anillo y a estas alturas están convencidos de que DeAndre Jordan no les puede ayudar, así que me parece que van a estar dispuestos a que lo intercambien. Al final ellos ya le han hecho el favor de conseguirle un contrato de 4 años, $40 millones. Si ahora se va a otro lado les dará pena, es verdad, pero creo que estarán dispuestos a aceptarlo porque al final DeAndre Jordan ya no les ayuda a ganar y quieren ganar sobre todas las cosas. Me parece diferente a la posibilidad de intercambiar a Kyrie Irving, que me parece un tema muy tabú. Creo que DeAndre Jordan, después de 2 años malos y sobre todo después de este final de año tan malo, sí que va a ser intercambiable y lo van a tolerar tanto Kyrie Irving como Kevin Durant. Jordan esta temporada sobre el papel ni siquiera ha sido tan malo, ha promediado 22 minutos de juego, 7,5 puntos y rebotes, 2 rebotes ofensivos, un tapón y un 76% en tiros de campo, pero al final estamos hablando de un jugador de 33 años que se basa puramente en su físico, que ha decaído drásticamente y que en defensa es un problema, es enorme y justo debajo del aro es útil, pero es súper lento y en general sufre en cualquier emparejamiento y por eso no era jugable en playoffs. Creo que para deshacerse de DeAndre Jordan tendrán que sumar el pick 27 y aún así lo he visto complicadísimo. Voy a hacer un par de propuestas que me parecen muy complicadas y de hecho no voy a avanzar con ellas porque no creo que ningún equipo acepte a DeAndre Jordan y el pick 27 a cambio de las opciones que hay disponibles. Creo que si quieren librarse de DeAndre Jordan tendrán que enviar una opción de intercambio de su pick de 2028 y eso me parece excesivo. Yo no me metería ahí, así que sospecho que DeAndre Jordan tal vez acabe siguiendo un año más en los Brooklyn Nets aunque quieran deshacerse de él. La primera propuesta que se me ha ocurrido sería por Terrence Ross de los Magic. Los dos tienen un año de contrato, Terrence Ross cobra un par de millones más y sería un jugador que ayudaría a los Nets y los Magic están en reconstrucción así que estarían dispuestos a intercambiar a Terrence Ross. El problema es que para empezar, aquí haría falta sumar a Alice Johnson más que nada por una cuestión salarial, si no los Nets no podrían absorber el contrato de Terrence Ross, pero sobre todo creo que los Magic van a conseguir algo mejor que comerse 2 años y $10 millones por año de DeAndre Jordan solo por el pick 27. Terrence Ross va a valer una primera ronda de algún equipo y posiblemente con un jugador que cobre 10 millones pero por solo un año, un jugador más útil como puede ser por ejemplo Kyle Kuzma. Así que creo que los Magic no van a querer aceptar esta oferta. Y otra que veo súper descabellada, que me parece de las más lógicas pero no creo que vaya a pasar, es un intercambio con los Mavericks. Después de la estancia de DeAndre Jordan en los Mavericks donde no les gustó nada cómo jugó, no creo que lo quieran de vuelta. Pero si los Mavericks quieren ahorrar un poquillo de dinero y conseguir una primera ronda tardía de este año, existe un posible intercambio entre Dwight Powell y DeAndre Jordan. Dwight Powell cobra un par de millones más, es un center que ha estado lesionado, tuvo una ruptura de tendón de Aquiles y eso le afectó físicamente, pero a día de hoy sigue siendo mejor center que DeAndre Jordan y el año que viene estará mejor físicamente, es mucho más joven y cobra solo un par de millones más y de este modo los Nets sacrifican su pick 27 y los Mavericks se comen el contrato de DeAndre Jordan, pero seguro que aspiran de una forma u otra a conseguir un center mejor y estarán ahorrándose un poquillo de dinero de Dwight Powell que se iría básicamente a ese pick 27. Si los Mavericks quieren meterse en el final de esta primera ronda, esta es una buena forma de hacerlo, pero me parece muy descabellado que los Mavericks se planteen lo más mínimo la posibilidad de traer de vuelta a DeAndre Jordan, así que creo que de esto no va a pasar. Y la última opción que se me ocurre es para los Charlotte Hornets, en el supuesto de que no consigan al center que quieren y estén desesperados, tal vez al igual que han hecho los Memphis Grizzlies hace un par de días, decidan aprovechar su margen salarial para comerse un contrato y llevarse algo. Pero comerse el contrato de DeAndre Jordan por solo el pick 27, son 2 años 10 millones, no creo que vaya a pasar. En este caso los Nets conseguirían a uno de los hermanos Martin como mucho o posiblemente nada, y tampoco creo que vaya a pasar. Así que como veis, he buscado intercambios por DeAndre Jordan y no los veo. El caso de Spencer Dinwiddie es diferente. Una cosa que quiero aclarar, los Nets pueden hacer un sign and trade en el que envíen a Spencer Dinwiddie de otro lado porque eso no les afecta a nivel salarial a ellos de cara a estar hard capped y no poder estar por encima del impuesto de lujo o del tax apron de $143 millones. Pero para Brooklyn, por su cuestión salarial, es completamente imposible recibir a un jugador en sign and trade, así que Lonzo Ball no puede llegar a Brooklyn, Dennis Schroeder no puede llegar a Brooklyn, Victor Oladipo no puede llegar a Brooklyn, Kyle Lowry no puede llegar a Brooklyn. Esos jugadores son totalmente imposibles de conseguir porque no pueden conseguir un jugador en un sign and trade y está por debajo de $143 millones. Con solo los 3 jugadores importantes ya están en 120 millones. Eso no va a pasar. Así que vamos a hablar de alternativas donde consiguen jugadores con contratos actuales ya
Y voy a plantear unas cuantas. Para empezar, Spencer Dinwiddie es un jugador que va a tener mercado aunque venga de una ruptura de ligamento cruzado, porque es un jugador que hace 2 años, cuando estaba sano, promedió más de 20 puntos por partido con los Brooklyn Nets, 3 rebotes, casi 7 asistencias, 6 triples intentados, un 42% en tiros de campo y un 31% desde 3 un poco cuestionable, pero aún así su capacidad ofensiva es innegable y es un jugador de 1,96 m y decente en defensa, o sea que mercado va a tener. El problema para los Nets es que bastantes de los equipos que podrían querer a Spencer Dinwiddie tienen el dinero para pagarles y más y no necesitan la ayuda de los Nets. Aún así voy a plantear un total de 3 alternativas en las que los Nets sí que podrían involucrarse, ya sea porque el equipo opuesto no tiene el dinero para pagar a Spencer Dinwiddie o porque ese equipo tal vez sí que le interese, aun teniendo el dinero, hacer un sing and trade con Dinwiddie para librarse de algún asset o simplemente por una cuestión de gestión salarial. El primer caso es con los Lakers. Los Lakers tienen otras prioridades por encima. Kyle Lowry, para empezar, parece que es una prioridad superior a Spencer Dinwiddie, pero está claro que los Lakers quieren un jugador capaz de crear en el perímetro de muy buen calibre, y si pierden a Dennis Schroeder y tienen un poco de mala suerte con un par de sus opciones principales, Spencer Dinwiddie está ahí y es un jugador que podrían conseguir pagándole yo creo que va a cobrar unos 18 o 19 millones de dólares por año. Va a ser bastante excesivo, pero creo que es lo que va a poder pedir en esta agencia libre. Y básicamente en ese supuesto los Lakers podrían enviar a Kentavious Caldwell-Pope y a Marc Gasol, porque si no a nivel salarial es totalmente insostenible. Y creo que aquí, teniendo en cuenta que los Nets le están haciendo un favor a los Lakers enviándoles a Spencer Dinwiddie porque los Lakers no tienen una alternativa, tal vez incluso podríamos ver un intercambio de picks donde el pick 22 se va a los Nets y el 27 a los Lakers, o sea, un pequeño movimiento. Y de esta forma los Nets, en vez de perder a Spencer Dinwiddie y no tener a nada, tienen a Caldwell-Pope, que es un muy buen escolta 3&D, y a Marc Gasol, que podrían o cortar o mantener como center suplente si consiguen deshacerse de Andre Jordan. Si tienen a Andre Jordan son demasiados jugadores grandes y lentos y no tendría ningún tipo de sentido. Esto podría llegar a pasar si los Lakers tienen mala suerte en agencia libre y no consiguen un jugador que les interese más. Y ahora las dos siguientes opciones son con equipos que tienen margen salarial pero podrían estar dispuestos a buscar esta alternativa, y la primera es con los Miami Heat. Los Miami Heat podrían querer un sing and trade por Spencer Dinwiddie en vez de ficharlo directamente, porque de este modo podrían mantener el cap hold de Oladipo y podrían también renovar Oladipo, aunque sería muy redundante Oladipo con Dinwiddie, así que es una opción que se podrían plantear. En este supuesto entonces tendrían que quedarse con la opción de contrato de Goran Dragic de 19 millones de dólares y básicamente enviarían a Goran Dragic con su 1 año de contrato y 19 millones a los Nets a cambio de Spencer Dinwiddie. Esto sería carísimo para los Nets, estarían pagando una fortuna en impuesto de lujo si le pagan 19 millones a Dragic por 1 año, pero sería un base suplente increíble para este equipo. Y aquí una vez más los Miami Heat se llevarían el pick 27 de los Brooklyn Nets, porque al final, teniendo la alternativa de pagarle directamente a Spencer Dinwiddie y no hacer todo esto, los Nets están en una situación de vulnerabilidad y van a tener que ofrecerle algo a los Miami Heat para recibir a Goran Dragic por mucho que cobre. Y la última alternativa, que es la que yo voy a aplicar al final del vídeo porque es la que veo más viable, es un intercambio, una vez más, un sing and trade con los Dallas Mavericks, pero aquí no está involucrado de Andre Jordan sino Spencer Dinwiddie. Los Mavericks tienen dinero para pagarle a Dinwiddie, pero también se ha dicho que quieren deshacerse del contrato de Josh Richardson, que cobra unos 11,6 millones de dólares, y en este supuesto estarían haciendo un sing and trade en el que reciben a Spencer Dinwiddie y a cambio los Brooklyn Nets consiguen a Josh Richardson, que es un jugador que cobra demasiado con esos 11,6 millones de dólares, pero un buen jugador capaz de defender y de crear un poco, que puede defender de escolta o de alero. Para los Nets jugaría de alero. Y a Trey Burke, que es un contrato del que se libran los Mavericks, que cobra unos 3 millones de dólares durante un par de años, y es un base bueno a nivel ofensivo que podría ser el tercer base del equipo. En este supuesto no estoy seguro de que los Nets tengan que pagar el pick 27 para presionar a Dallas, porque al final aquí a los Mavericks les están haciendo un favor también. Tal vez en vez del pick 27 sean un par de elecciones de segunda ronda, pero bueno, lo he dejado así, porque en general sospecho que de un modo u otro el pick 27 no va a ser de los Brooklyn Nets. De todas formas, si bien estoy casi seguro que los Nets no van a utilizar su pick, en el supuesto de que tengan el pick 27, voy a plantear rápidamente 3 alternativas del draft. No quiero extenderme mucho porque creo que es muy poco probable, pero el primer jugador que yo me plantearía seriamente es Charles Bassey, que es un center de 3 años de experiencia, muy atlético, un buen taponador y un jugador que encajaría un poco en ese rol de DeAndre Jordan, pero muchísimo más joven, porque al final estamos hablando de un chaval de 20 años que ha promediado casi 18 puntos, casi 12 rebotes, más de 3 rebotes ofensivos y 3 tapones por partido, con buena eficiencia y relativa movilidad en el perímetro, por lo que sería capaz de, dentro de lo que cabe, defender un poco el pick and roll. Aún así, fiarse de un center rookie para que aporte un equipo con aspiraciones a ganar un título es complicado y no creo que vayan a buscar esta ruta. Otra opción es Ayo Dosunmu, que es un base de tercer año también experimentado, ya veis por dónde estoy buscando a los jugadores para los Nets, que ha sido de los mejores jugadores de la universidad y es un base muy bueno en defensa, de 1,96 m de altura y 2,06 de envergadura, que ha promediado más de 20 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, con un 49% en tiros de campo y un 39% desde 3. El problema con Dosunmu es que no ha tirado bien de 3 hasta esta temporada, así que no me fío mucho de su capacidad de tiro, pero creo que como mínimo va a ser un muy buen defensor con buen tamaño y alguien capaz de jugar un poco en el pick and roll y de aportar algo en la segunda unidad.
Y la tercera opción para este pick 27 es un jugador que viene de Villanova, de la academia del Role Players básicamente, y por lo tanto creo que podría aportar desde el primer año, y ese es Jeremiah Robinson Earl, un jugador que es más bien un ala pivot con algo de capacidad de jugar de alero, pero muy limitada porque no es tan móvil, y sobre todo de small ball center, que en su segundo año en Villanova ha promediado 16 puntos y 8 rebotes por partido. No tira de 3, eso es un problema, pero sí que puede que a la larga acabe consiguiéndolo, y sí que tiene un tiro de media distancia y es un jugador eficiente cerca del aro con buenos fundamentos defensivos y que va a hacer bien su trabajo. Y ahora que ya hemos hablado del pick de primera ronda, voy a hacer un par de menciones para la segunda ronda, para esos hipotéticos pick 44, 49 o posiblemente para un pick 38 si escalan un poco en el draft. Y este jugador tendría que entrar en un contrato de 2 bandas porque la plantilla creo que va a estar cubierta de jugadores por la mínima que quieran ganar un anillo básicamente, pero dos opciones que me gustan son, para empezar, Jericho Sims, un center de cuarto año, que no creo que vaya a ser especialmente bueno nunca en la NBA, pero creo que va a ser un center suplente de carrera básicamente, un jugador de 2'8 de altura, 2'22 de envergadura, súper atlético, pesa 113 kilos, es bueno defendiendo el pick and roll, es más móvil de lo que aparenta para la mole que es físicamente, y es un jugador que ha promediado un 69% de acierto en sus tiros de campo con 9 puntos y 7 rebotes. No espero de Jericho Sims una aportación increíble, pero sí un jugador que a la larga podría contribuir en este equipo. Y por último, una opción de un jugador que podrían draftear para que se quede en Europa un par de años porque acaba de fichar con el Barça y que sería un base suplente a la larga muy interesante, es Rokas Jokubaitis, un lituano que ha jugado muy bien en el Zalgiris en su última temporada. Es un chaval de 20 años que ha promediado 20 minutos de juego por partido en la Euroliga, lo cual no es ninguna broma, 7 puntos, casi 2 rebotes, más de 2 asistencias, un 45% en tiros de campo y un 39% desde 3. Jokubaitis mide 1,93 m con una envergadura de 2,06, o sea que físicamente es un jugador perfecto para la NBA, es un zurdo capaz de pasar a muy buen nivel, capaz de crear por sí mismo, no es especialmente rápido, pero sí que es hábil tirando, y creo que es un jugador que a la larga podría acabar jugando tanto de base como de escolta en la NBA. Y con esto retrocedemos un poco y vamos a ver cómo quedaría el equipo después del sign and trade Spencer Dinwiddie a los Dallas Mavericks, que creo que es posible, para que veamos qué huecos falta por rellenar en agencia libre. El equipo sería Kyrie Irving con James Harden, Joe Harris, Kevin Durant y Blake Griffin, y en el banquillo tendría a Bruce Brown con Trey Burke, al que podrían mantener, pero si consiguen un agente libre interesante por la mínima, podrían cortarlo, asumir sus $3 millones de salario y conseguir un jugador mejor. Y luego Landry Shamet como escolta, Josh Richardson como alero. Creo que en este supuesto, aunque sea más bien un escolta, Josh Richardson podría jugar de alero suplente, Jeff Green como ala pivot suplente o posiblemente incluso small ball center, y una rotación de centers que no ha mejorado con respecto al año pasado, lo cual es una decepción, pero creo seriamente que lo van a tener muy complicado para librarse de DeAndre Jordan, y si no se libran de DeAndre Jordan al final es muy difícil que haga un hueco para otros centers porque Nick Claxton no se va a ningún lado y si Blake Griffin se quiere quedar no se va a ningún lado. Así que en este supuesto los Nets necesitan un escolta, un alero y un ala pivot suplente. A la escolta no le voy a dar muchas vueltas porque la gente libre que está más claro de dónde se va a ir esta temporada es JJ Redick. JJ Redick va a irse por la mínima a los Nets, es lo que pretendía hacer durante la temporada cuando creía que los New Orleans Pelicans le iban a hacer un buyout, y es un jugador que ya lo ha dicho en su podcast, él tiene a su familia viviendo en Brooklyn, quiere irse a Brooklyn, aún por encima tiene la posibilidad de ganar un anillo, cosa que no ha hecho nunca, es un muy buen triplista, los Nets no le van a decir que no, si se quiere ir por la mínima, y va a ser el escolta suplente de los Brooklyn Nets la próxima temporada. Luego, en lo que respecta a la posición de base suplente, como decía antes, Trey Burke es una opción que podría mantener, pero si Patty Mills o Lou Williams, alguno de esos dos sextos hombres veteranos y experimentados, si quieren ir por la mínima, yo cortaría a Trey Burke para hacerle un hueco o alguno de los dos, pero no estoy seguro de que sea viable, tal vez todavía quieran ganar más que la mínima y en ese caso los Nets no tienen dinero para darle, así que ahí lo perdería. Vamos a hablar ahora de la posición de alero suplente, donde mucha gente querrá que vayan a por un veteranísimo, añejo, muy experimentado, y en ese caso Andre Iguodala es muy interesante desde luego, pero al final me preocupa un poco. Iguodala tiene ya creo que 37 años, este año ya se le veía mayor con los Miami Heat, y era un jugador que si bien todavía aportaba experiencia y algo de capacidad defensiva, se nota ya en los años. Si un equipo como los Brooklyn Nets realmente tiene aspiraciones de ganar un título, no creo que deban aspirar a tener a un jugador como Andre Iguodala con 38 añazos teniendo que jugar minutos en playoffs. Por eso tal vez deban buscar un jugador más joven. Por ese mismo motivo no me convence Trevor Ariza, otro jugador de hecho de ala de los Miami Heat, muy veterano, que ha jugado muy bien, a muy buen nivel para muchos equipos, pero este año ya se veía que con los Miami Heat no debería haber tenido la carga que tenía en esta temporada, y el año que viene va a tener un año más, y sí, tal vez jugando un rol menor como podría jugar en los Nets podría ser interesante, pero yo me iría por un jugador más joven, aunque pueda aportar menos experiencia y sobre todo menos capacidad ofensiva. ¿Por qué? Porque los Nets al final, cuando lleguen los playoffs, van a jugar 40 minutos con sus jugadores principales y no va a importar tanto quién sea el tercer alero del equipo, y por eso yo, para temporada regular,
Intentaría fichar por la mínima Mo Harkless, que creo que va a estar disponible. Mo Harkless es un buen defensor, capaz de defender incluso un poco de ala pivot, un poco de alero y un poco de escolta. En ataque es un desastre, ha tenido temporadas mejor y peor de 3, que es su mayor problema, pero es un jugador que como mínimo va a aportar defensa, va a ser un buen roleplayer. No creo que vaya a cobrar más que la mínima y es bastante más joven. Por eso yo, sinceramente, lo priorizaría por encima de los otros dos jugadores. Y por último, para la posición de ala pivot voy a mencionar solo un jugador también muy veterano, creo que tiene 36 años de edad, que está un contender a día de hoy, pero al final los Nets, si están los tres sanos, van a ser el principal favorito de la temporada que viene, igual que lo eran este año, y en ese caso tal vez Paul Millsap decidirse por la mínima, aportar minutos a los Brooklyn Nets y a ganar su anillo, un poco como hizo David West en su momento con los Golden State Warriors. Millsap aportaría minutos de calidad seguro en esa posición de ala pivot. Este año con los Nuggets tuvo momentos en los que realmente era importante, es capaz de tirar un poco de 3 y sobre todo es un jugador bueno a nivel defensivo, experimentado, que podría incluso jugar un poco de small ball center, aunque este equipo a día de hoy está plagado de small ball centers entre Blake Griffin y Jeff Green. Y con esto vamos a ver ya la plantilla final que, como decía antes, no consigue solucionar el problema de la posición de center, lo cual me preocupa, pero es que veo tan complicado el intercambio de DeAndre Jordan que me imagino que al final conseguirán hacerlo de algún modo, pero a mí a día de hoy no se me ha ocurrido, sinceramente. Y por eso la plantilla final de los Brooklyn Nets sería Kyrie Irving, James Harden, Joe Harris, Kevin Durant y Blake Griffin, como llevo diciendo un rato, y luego en el banquillo Bruce Brown con Trey Burke, que podría ser sustituido por Patty Mills o Williams si quieren irse por la mínima al equipo, pero a día de hoy lo dejamos así, y luego Landry Shamet con JJ Redick, Josh Richardson, Mo Harkless, Jeff Green, Paul Millsap, Nick Claxton y por último DeAndre Jordan, que no creo que vea ni un minuto de juego en el campo, por lo menos no en playoffs. Y bueno, con esto hemos terminado ya mi plan para los Brooklyn Nets, el último equipo de los 30 de los que he hablado. Nos vemos en unas horas en el directo del draft y espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.